Buenas tardes y bienvenidos al Centro Riojano de Madrid en este acto ya con la Navidad encima y que prácticamente despide el programa de actividades de nuestra casa hasta el año que viene, porque ya lo que nos queda, como saben los asociados que se encuentran en la sala, tenemos la cena de Navidad y ya pues el siguiente acto será la celebración de Epifanía, que, en fin, eso a todos socios y amigos, se lo digo por si tienen interés, esta casa, después de tener durante muchos años paje real solo, pues a base de intensas negociaciones conseguimos que el año pasado ya vinieran los Reyes Magos de Oriente y este año nos han garantizado que también tendremos a los 3 Reyes Magos para que todos los que quieran se acerquen a una fiesta magnífica infantil que tiene buena tradición. Pero no ese es el tema que nos ocupa hoy, sino el realizar el acto de las jornadas dedicadas al tema educativo, que por segunda vez hace de NAES en esta casa y que están centradas en el pacto educativo en este año. Para ello contamos en la mesa con Sandra Moneo Díez, secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, diputada por Burgos, y a quien agradezco enormemente el que haya pues en fin, concedido una parte de su tiempo para acompañarnos esta tarde, porque del asunto sí creo que sabe. No me debería extender mucho, porque además debería también hacer una presentación cargada de afecto hacia Gustavo Bueno, que también nos acompaña en la mesa, ¿verdad? Y que es siempre también una satisfacción contar con él. Sandra Moneo es portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso. Ha reiterado en estas últimas fechas, sobre todo, la oferta del PP de alcanzar un gran pacto de educación, en principio para beneficiar la mejora de nuestro sistema educativo, para alumnos, para familias, para profesores, como garantía de calidad. Tienen la intención de hacer la revisión de la última ley de educación, la LOMCE, en la que es como, en fin, no me voy a aventurar en asuntos que no conozco a detalle, pero que creo que en lo que todos conocemos pues son uno de los temas que salen en los titulares de prensa cotidianamente, y ciertamente tiene la idea, y ha expresado en más de una ocasión, también recientemente, que hay que evitar tomar una decisión equivocada y que hay que buscar la manera de enderezar un sistema educativo que, bueno, pues sabemos que no está en sus mejores momentos ni en su mejor nivel de rendimiento. Es verdad que seguramente, como en algunos otros temas, la urgencia de cambios es importante, pero justamente yo creo que además es cosa que ha manifestado mucho Sandra Moneo, es precisamente partidaria de buscar esos cambios dentro del acuerdo. Le reitero la gratitud por acompañarnos. No es frecuente, sí es frecuente que tengamos visitas de políticos de nuestra tierra, de La Rioja, pero no es tan frecuente que vengan de otras comunidades autónomas, aunque estamos hablando ahora mismo del Congreso de los Diputados, que estamos hablando de la política nacional, ¿no?, de las Cortes Generales, que diga. Y, hombre, de todas formas, pues muy bienvenida. Muchísimas gracias. Y qué decir de Gustavo Bueno, cuya tarea, trayectoria y obra conocemos todos los que nos hemos aproximado alguna vez a filosofía.org, a Proyecto Filosofía en Español, aparte de otras muchas contribuciones que tiene realizadas en distintos medios, tanto en los que promueve la propia Fundación Gustavo Bueno, que él pilota en el momento presente, ¿no? Y esperemos que además largo tiempo, porque desde luego del criterio de Gustavo podemos pensar muchas cosas, pero desde luego no dudar, porque realmente si uno se mira esa maravilla que es y que se engrosa además con asiduidad de la tremenda documentación que hay hoy en día en el Proyecto Filosofía en Español, en filosofía.org, pues hombre, es una cosa que nos llena de satisfacción a todos encontrar ahí probablemente respuestas a temas que buscamos y, sin embargo, seguramente casi nadie se acuerda nunca de pensar en quienes hicieron posible que eso fuera, y no solo en el sentido de pensar y diseñar y seguir y proseguir una tarea, que también, sino también de haberse escrito
no sé cuánto, el 90, por ahí andaremos, ¿no? Bueno, a lo mejor un poco menos, el 89,9, cosas de esas, ¿no? Vale, de manera que también es una enorme satisfacción y nos sentimos profundamente honrados de la visita de Gustavo Bueno, que es cierto que hoy lo hace y comparece en su condición de presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, en la que también, y en esta casa, que sabéis que tenemos un gran interés en ese proyecto y que también, en la medida de nuestras posibilidades, creo que lo hemos impulsado y apoyado, pues nos sentimos también muy satisfechos de contar con él. Yo me queda únicamente agradecerles a ustedes que pacientemente en una tarde de lluvia, con las navidades encima, en vez de estar pensando en hacer compras, aunque es cierto que gracias a la alcaldesa de Madrid, y aprovecho para darle públicamente las gracias, está retrayendo a la gente de poder ir al comercio por sus medidas, lo cual probablemente hace posible que estemos tantos aquí. Si no, no sé lo que hubiera pasado. Pues agradecerles a ustedes que nos acompañen, porque qué duda cabe que el tema es importante y que sentirse arropado con una presencia de público más nutrida es muy satisfactorio, o mucho más satisfactorio que no estar tan bien arropados o no estar tan bien nutridos de asistentes. Por lo tanto, aparte de decirles como al principio, bienvenidos, y con eso termino, les agradezco mucho que nos acompañen esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Y le cedo la palabra a Sandra Moneo. No te acerques mucho porque se acopla y suena bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias la invitación del Centro Riojano, el presidente de la Fundación de NAES. Para mí es un placer. Tengo en primer lugar que pedir disculpas porque tengo un catarro considerable e intentaré explicar de la mejor manera posible cuál es, en fin, la situación actual en relación a uno de los temas más importantes que está en la agenda del Gobierno en relación al sistema educativo, la actual situación del sistema educativo y el escenario que se abre de cara a un posible más deseable que otra cosa, pacto de Estado por la educación. Pacto de Estado por la educación. Yo creo que nuestro país, a lo largo de los últimos años, ha evolucionado considerablemente en infinidad de aspectos. Creo, sinceramente, que hemos hecho cosas muy bien y creo que hemos hecho cosas menos bien. Y la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos, y es una percepción real, es que en lo que se refiere a educación no ha existido jamás un acuerdo, o por lo menos un acuerdo entre los grandes partidos, pero no solo también entre los grandes partidos, sino entre las entidades, entre los representantes de la comunidad educativa que tendrían algo que decir en educación. Ese acuerdo no ha existido. Y es una realidad que tenemos que afrontar. Pero también es cierto que vivimos, desde que la democracia, los primeros años de democracia con la ley del 70, pero desde la época de los años 80, el único modelo educativo que ha existido en este país es el modelo educativo del Partido Socialista. Es decir, una vez que la LOCSE se aplica en España, la única vez que ha existido posibilidad de cambio de modelo, y hablo cambio de ley y cambio de modelo, fue en el año 2000, en la segunda legislatura de José María Aznar, cuando Pilar del Castillo decide elaborar la ley de calidad, que no fue, por supuesto, un capricho del destino ni un afán de cambio, sino simplemente fue producto de la reflexión ante la situación que el sistema educativo, ante los resultados que el sistema educativo en aquel momento estaba arrojando. Es decir, teníamos una tasa, en aquel momento el indicador era la tasa de fracaso escolar, y teníamos una tasa de fracaso escolar que llegaba en algunas comunidades autónomas al 30% y que la media española estaba entre el 25 y el 26%, y cada vez nos alejábamos más de Europa. Existía además un clamor por parte del conjunto de la comunidad educativa, es decir, la LOCSE había puesto en marcha o había desarrollado un sistema educativo basado en algo tan perverso como era la comprensividad, que fue adoptado por muchos países europeos y fue abandonado con la misma rapidez por esos países europeos en la medida en que percibían efectivamente que su sistema educativo estaba empeorando. La ley de calidad
Sí que entró en vigor unos cuantos meses, pero no se aplicaron ninguna de sus medidas. El Partido Socialista ganó las elecciones en el año 2004 y en abril se publicó un decreto por el que se paralizaba el calendario de aplicación, con lo cual ni currículums, ni ordenación académica, ni medidas de apoyo del profesorado, ni evaluaciones, es decir, todo lo que suponía un cambio de modelo respecto a la LOCSE no pudo entrar en vigor. Bueno, el Partido Socialista comete una reforma con la Ley Orgánica de Educación, varía un poco respecto a lo que es la LOCSE, pero sigue manteniendo los principios fundamentales, y en ese escenario es cuando entonces el ministro Gabilondo ofrece un pacto por la educación. Yo tuve el honor y el privilegio de formar parte de las personas que negociamos el pacto. Yo jamás diré, porque no puede ser de otra forma, que el trato y la interlocución con el entonces ministro fue una interlocución muy sensata, muy fluida. Intentamos llegar a acuerdos. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? Y es bueno además que se sepa. No se llegó a un acuerdo precisamente porque el Partido Socialista en aquel momento no fue capaz de asumir un compromiso sobre algo tan básico como era la enseñanza del castellano en toda España, la defensa de los cuerpos nacionales del profesorado y la libertad de enseñanza. O sea, dijimos, bueno, muy bien, el pacto nos limita en algunas cosas, no nos ponemos de acuerdo en algunos temas de ordenación académica que para nosotros eran importantes, pero por lo menos garanticemos lo básico y lo sensato y lo que además defiende la Constitución. Bueno, yo no dudo de la voluntad del ministro, pero también creo que en aquel momento pesaban más una serie de situaciones por parte del Partido Socialista que luego se han ido prolongando en el tiempo, y eso, hizo que el pacto saltase. Fue imposible. Si nosotros hubiese sido un engaño firmar un acuerdo si no se garantizaba lo básico. Bueno, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, elaborada por el gobierno de Mariano Rajoy, no es una ley que refleje al 100% el proyecto educativo del Partido Popular, no lo es. Y además, precisamente, yo creo que el ministro Wert tomó la decisión de hacer determinadas cesiones porque conserva casi un 40% de lo que era la LOE socialista, en búsqueda de ese acuerdo. No hagamos nuestra ley, intentemos acercarnos a determinadas posturas y demás. Bueno, evidentemente fue un error porque en estos momentos la LOMCE no solo no representa al 100% lo que es el proyecto, lo que sigue siendo el proyecto educativo del Partido Popular, sino que encima está demonizada por todos los sectores, por el sector educativo, y el Partido Socialista ha presentado una iniciativa que es una proposición de ley que está en la Cámara, que ha sido aprobada con el apoyo de Podemos y con el apoyo de Ciudadanos para que se derogue la LOMCE ya. Y es una proposición de ley, se obliga al gobierno, por lo tanto, lo que ocurre es que, yo creo que todos tendremos que hacer un ejercicio de sensatez mientras decidimos cómo construimos un nuevo acuerdo, porque efectivamente si se deroga la LOMCE, ¿dónde dejamos al sistema educativo? La LOMCE puede ser mejor o peor, o puede ser discutible en algunos aspectos o en otros, pero evidentemente el sistema educativo necesita una regulación y necesita una legislación. La LOMCE es una ley orgánica de aplicación en todo el territorio nacional y por lo tanto tendrá que ser aplicada mientras no se sustituye por otra, por muchas leyes y por muchas proposiciones y propuestas que se hagan en el Parlamento. Pero esa es la situación en la que estamos. Y en esa situación, y con la representación que tiene el Partido Popular, que son 137 diputados y donde en gran mayoría de las votaciones nos quedamos en la más absoluta de las soledades, pues tenemos que afrontar un pacto por la educación. Vamos a ver, nosotros acudimos al pacto con voluntad de llegar a acuerdos, sin lugar a dudas. Lo hicimos con Gabilondo y por lo tanto lo vamos a seguir haciendo ahora. Pero yo he defendido y voy a seguir defendiendo que el pacto tiene que hacerse con luz y taquígrafos, y el pacto tiene que fundamentarse en todo lo que hemos conseguido. Y el pacto tiene que tener un marco, que es el marco constitucional, es el artículo 27, con dos principios fundamentales: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y a partir de ahí construimos los acuerdos. Bueno, ese artículo 27,
bueno, está puesto en cuestión en determinadas iniciativas día a día. Ayer tuvimos una comisión de educación, sin ir más lejos, y además del debate de los deberes que ocupa hoy los titulares de buena parte de los periódicos, donde el Partido Popular efectivamente se quedó solo. Nosotros no somos partidarios de que una ley, que los políticos regulemos los deberes que tienen que hacer nuestros hijos. Vamos a ver, yo cuando acudo al médico me fío de lo que me receta, del tiempo del tratamiento y de la intervención que tenga que hacer, porque es el profesional y es el que sabe. Bueno, el que sabe dentro del aula es el profesor, y sabe los deberes que tiene que poner a los alumnos, sabe su ritmo de trabajo, sabe lo que necesita en cada momento. Pero bueno, la iniciativa ha salido adelante con el voto favorable del resto de grupos parlamentarios y ese es el escenario. Entonces vamos a tener que trabajar de forma muy sensata y vamos a tener que buscar los aliados fuera del Parlamento. Y lo tendremos que hacer con absoluta claridad. Bueno, forjando líneas rojas que nosotros ponemos. A mí no me gusta hablar de líneas rojas, pero la prensa está preguntando de líneas rojas. Para nosotros fundamental, derecho a la educación y libertad de enseñanza. Para nosotros la libertad es fundamental, es decir, construir un pacto, empezando por cuestionar el derecho que asiste a los padres a elegir la educación, el modelo y el centro educativo que quieren para sus hijos. Eso no es un pacto. Pero va a ser uno de los terrenos de mayor confrontación porque lo estamos viendo ya en la comisión. Pero es una de las cuestiones que nosotros vamos a defender, clarísimamente. Cuestiones que tendremos que abordar en el pacto, pues seguramente una nueva ordenación académica. La LOMCE tenía buena intención en relación a que la ordenación académica sirviese para vertebrar el sistema educativo a la hora de organizar las asignaturas de los alumnos en troncales que se reserva al Estado, específicas, de libre configuración y demás. El tiempo y la práctica nos ha demostrado que no ha dado sus frutos y que no está dando sus frutos, porque las comunidades autónomas se han agarrado, todas las comunidades autónomas, a ese margen de competencias y de asignaturas que son exclusivas suyas, para al final hacer una ordenación académica que no vertebra el sistema. Y eso es algo que nosotros reconocemos. Y por lo tanto habrá que cambiar esa ordenación académica y habrá que volver a otro modelo muchísimo más limitado, donde se establezcan clarísimamente los contenidos, las competencias del Estado y el margen que tienen las comunidades autónomas. Eso, por ejemplo, lo recogía perfectamente la Ley de Calidad, donde decía que el 65% de los contenidos los tendría que fijar el Estado en sus propios términos. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirve un amplio margen de temáticas, sino que si en determinados una asignatura, literatura española, los temas eran X, en Castilla y León esos mismos temas tendrían que ser los mismos en La Rioja o en el País Vasco. Es decir, temas acotados para que los alumnos tengan un tronco común. Sigo insistiendo, la LOMCE pretendía eso, pero la práctica nos está diciendo que no se estaba produciendo, nos lo dicen nuestras comunidades autónomas y sobre todo nos lo dicen los profesores. Tendremos que lograr un pacto en relación a la evaluación, es decir, el ministro ha tenido que dar marcha atrás, ha tenido que partir casi de cero en relación a lo que nosotros consideramos vital, y es que un sistema educativo tiene que ser evaluado, tiene que rendir cuentas y tiene que ser transparente. Porque si no, no solo no podremos mejorar el sistema, sino que además nos estamos dando la oportunidad a los padres, a las familias, que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, a que sepan realmente qué educación están recibiendo sus hijos, qué formación, qué enseñanzas. Porque la educación, yo siempre digo que la educación es responsabilidad de los padres, las enseñanzas se dan en el centro educativo. Y necesitamos saber cuáles son las diferencias, no solo entre comunidades autónomas, sino entre centros educativos, también entre centros educativos no solo dentro de la misma comunidad, sino dentro de la misma ciudad, entre públicos, entre concertados, entre privados. Es decir, necesitamos tener una radiografía sensata del sistema. Nosotros vamos a seguir defendiendo la evaluación como elemento fundamental. Las diferencias fundamentalmente entre los países que mejores resultados están teniendo y que además incrementan la calidad de su sistema, se basan está también la situación del profesorado, etcétera, pero fundamentalmente en que tienen sistemas transparentes, en que evalúan desde el primer momento y eso permite que la administración actúe
frente a las situaciones más complejas, también frente a centros que tienen más dificultades, frente a niños con más dificultades. De eso se trata, ¿no? De actuar cuando existen problemas, de detectarlos y poner las medidas. Y eso, si no evaluamos, si no dotamos de transparencia al sistema, será muy complicado. Otra cuestión que tenemos que abordar y que en el pacto, el profesorado. Nosotros vamos a proponer que, paralelamente a las comparecencias que haya de temas estrictamente educativos, académicos, etcétera, empecemos a negociar el estatuto del docente. Nosotros apostamos por eso, por un sistema de acceso de ámbito nacional. O sea, lo que se llama el MIR, pero el Partido Socialista habla también de MIR, y Ciudadanos habla también de MIR, pero hablemos de lo que cada uno entiende por MIR. Nosotros lo que entendemos por MIR es un examen de ámbito nacional, al que se sometan todos los profesores, y cuando digo todos, son todos, pública, concertada y privada. Una cosa es quien luego sea un funcionario, que eso es otra cosa completamente diferente, pero toda la persona que quiera ser profesor necesitará pasar por ese examen, que le habilitará para ejercer la docencia y que garantizará que una persona de Extremadura y una persona de Navarra tienen la misma capacidad para ser profesor, porque han recibido esa formación común y esa formación en calidad y en exigencia. Y a partir de ahí las vías serán diferentes. Habrá quien opte por ser un funcionario público, perfecto. Habrá quien opte por dedicar su vida profesional a la enseñanza concertada y a la enseñanza privada. Pero necesitamos ese sistema de selección. Se trata de selección, se trata de la formación posterior para después otro sistema de selección. Hay un artículo que yo recomiendo siempre, que escribieron hace ya un par de años Paco López Rupérez, el presidente del Consejo Escolar del Estado, y Eugenio Nasarre, que describe perfectamente lo que tiene que ser un MIR educativo. Y ese es nuestro modelo. Y a él vamos a dedicar muchos esfuerzos. A él, al diseño de una carrera profesional, a recuperar la autoridad del profesorado, que aunque se recoge en la LOMCE, no se aplica con la misma intensidad en unas comunidades que en otras. Los mismos sindicatos de profesores profesionales te lo dicen. Bueno, a construir esa carrera docente, a prestigiar la situación del profesorado, porque creemos que es absolutamente fundamental. Cuestión también importante en el pacto. Bueno, tenemos que reflexionar en relación a si nuestro sistema educativo se ajusta a las necesidades, en fin, que demanda una sociedad cambiante. Mientras en España discutimos a ver qué ley aplicamos, en el resto de Europa ya se están introduciendo en los currículos de los niños pues asignaturas nuevas, ¿no? La programación, que no es informática, es la programación, lo que en la Comunidad de Madrid se entiende como robótica y se está dando en muchísimos centros como actividad extraescolar. Pero el Reino Unido lo ha introducido en el currículum, en primaria, en secundaria. Estados Unidos está en ello, y lo cierto es que a nuestros alumnos les vamos a tener que enseñar cómo manejar las nuevas tecnologías, no cómo aprender a manejar las nuevas tecnologías, sino cómo las nuevas tecnologías les van a permitir a ellos aprender, que son dos cosas diferentes. Es decir, hay que abrir el espacio a nuevos escenarios, nuevas exigencias, nuevos modelos educativos más modernos, sin perder de vista algo importante, que son las humanidades. Yo digo que en un tiempo de máquinas es cuando necesitamos que las personas sean más personas, y ahí sí que tenemos que entonar el mea culpa, porque la LOMCE aparcó la filosofía, y esa fue nuestra batalla perdida. Esa fue nuestra batalla, la mía y la de algunas personas, una batalla perdida. Creo sinceramente que fue un error. Hicimos una ordenación académica, y como yo era responsable también, era la portavoz, pues tengo que asumir mi parte de culpa, que yo creo que la culpa fue de todos, pero de algunos más que otros, pero lo cierto es que tenemos que recuperar la importancia de las humanidades en el sistema educativo. Necesitamos ahora más que nunca que los niños, que los jóvenes tengan espíritu crítico, tengan una formación humanística que les permita elegir, que les permita pensar, que les permita debatir externa e internamente con lo que quieren, con sus convicciones, con las convicciones ajenas y demás, en un mundo efectivamente cada vez mucho más mecanizado. Es decir, se trata de eso. Y por último, ¿qué tenemos que lograr en el pacto? Pues tenemos que romper las diferencias que existen entre comunidades autónomas.
Las diferencias son brutales y son insostenibles. El último informe PISA, en fin, ha puesto en evidencia la realidad. España tiene diferentes velocidades en materia educativa. Es cierto, con leyes iguales en aplicación para todos, pero es cierto también que dentro de ese margen de aplicación de la ley, que evidentemente hay que revisar, hay comunidades autónomas que se esfuerzan, por ejemplo, más en que sus alumnos en el currículum presten más atención a las asignaturas instrumentales desde edades más tempranas. Es el caso, por ejemplo, de La Rioja, o es el caso de Castilla y León, es el caso de la Comunidad de Madrid, y hay otras comunidades, pues que están dispersas en otro tipo de historias. Y ese es el secreto. Ese es el secreto, junto con la situación del profesorado y junto con entender el sistema educativo conforme a una serie de conceptos y de valores, que es la cultura del esfuerzo, el gusto por el trabajo bien hecho, la disciplina, etcétera. Y eso sí que marca la diferencia. Y eso marca la diferencia, más de lo que algunas personas, creen. Mientras no seamos capaces de romper esas diferencias entre comunidades autónomas, desde luego no podremos hablar de un sistema educativo vertebrado. Y eso implica que la nueva ley que tengamos que poner en marcha, tiene que centrar muy claro cuáles son las competencias del Estado. El Estado tiene más competencias de las que está ejerciendo. La Constitución le da muchas competencias a la hora de ordenar el sistema, no solo de la expedición de títulos, sino también de preservar ese derecho a la educación, que implica es un derecho a la educación para todos. Y por tanto de una labor no solo vigilante, sino una labor que ajuste perfectamente esa educación en libertad y en igualdad de oportunidades. Es decir, son cosas muy básicas. No tendríamos por qué tener problemas en llegar a un acuerdo, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y llegará un momento en que cada uno tendrá que asumir sus propias responsabilidades. Es decir, en esto de la política estamos para asumir responsabilidades que gustarán más, que gustarán menos, pero si intentas contentar a todos, al final no contentas a nadie. Esa es la verdad, sino teniendo muy claro qué es lo que quiero. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad. Yo siempre digo que hay que hacer de la necesidad virtud, y que hay que aprovechar ese escenario que ha surgido de las pasadas elecciones para intentar mejorar el sistema educativo sin renunciar a los principios que siempre, o por lo menos desde este partido, siempre hemos defendido. Siempre hemos defendido y hemos aplicado con mayor o menor fortuna. Eso también es cierto. Pero bueno, de ciertos errores también se aprende y aquí estamos. El terreno, desde luego, no va a ser fácil. Para ponernos de acuerdo en un par de folios tardamos 2 semanas, así de claro, en fin, porque es complejo y porque el lenguaje es muy importante, y en educación los términos son muy importantes, la puntuación es muy importante, saber lo que se dice en cada momento es muy importante, y yo auguro un trabajo muy intenso en los próximos meses. 6 meses creo que va a ser un tiempo muy corto si lo que pretendemos es además escuchar a expertos, elevar mucho el nivel, no solo al conjunto de la comunidad educativa, las entidades que están representadas en los consejos escolares, sino expertos. Hay que escuchar a las reales academias, hay que hacer una valoración sobre el currículum de los alumnos, si realmente les estamos enseñando lo que necesitan o si estamos cargando excesivamente los currículum, en fin. Bueno, yo creo que eso es una pregunta que además se hace el conjunto de la sociedad y nos lo hacemos los padres, ¿no? En fin, si realmente estamos enseñando a los niños los que realmente necesitan. Bueno, pues ese debate también hay que abrirlo, y hay que abrirlo sin complejos. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a abrirlo. Y bueno, intentaremos y trabajaremos para llegar al acuerdo. Ojalá lleguemos a ese acuerdo. Ojalá de una vez por todos las diferencias sustanciales que puede haber en determinadas cuestiones que son de cariz más político que educativo puedan aparcarse. El pacto sería un pacto viable si se lograse el pacto entre Partido Popular, entre Partido Socialista y entre Ciudadanos. Esa es la verdad. Podemos, en fin, yo no les veo muy motivados por el asunto, por decirlo de una forma suave. No participaron ni siquiera
la puesta en marcha de la subcomisión, en el texto inicial. Bueno, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Lo que sí que es importante es que los partidos que tienen responsabilidad de gobierno, que pueden tenerlo en un futuro, que lo han tenido a lo largo de los años y que siguen teniendo responsabilidades en comunidades autónomas y en ayuntamientos muy importantes, pues lleguemos a un acuerdo. Esa es la verdad. Creo que la sociedad no nos va a perdonar si no logramos el pacto. Creo que no lo va a entender. Sería poco entendible. Pero lo que va a hacer el Partido Popular es tomar la iniciativa. Este domingo tenemos un acto que asiste el ministro de Educación en Casa de América, precisamente para hablar de evaluación, para hablar de profesorado y para hablar de nuevos currículums, de la robótica, de la programación y demás. Ir tomando iniciativas, ir poniendo encima de la mesa lo que nosotros entendemos. Haremos seguramente algún foro más dedicado a la familia, el papel de los padres. Fundamental el papel de los padres en la educación de los hijos, fundamental. Que no tiene que circunscribirse exclusivamente su participación en los consejos escolares, sino en una relación mucho más directa con el centro, y todas son cuestiones que hay que debatir. Y yo no tengo más que contar, más que ponerme a su disposición, agradecerles la oportunidad de que les describa esta situación un poco pintoresca que vivimos en relación al sistema educativo, y pedirles que sean lo más críticos posibles, porque yo creo que de la crítica también podemos sacar iniciativas muy buenas para la mejora del sistema. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Gustavo Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Moneo, por asistir a esta convocatoria. Yo simplemente voy a hacer unos comentarios para luego dejar paso al coloquio, si el público quiere decir alguna cosa. Todo el mundo sabe que la educación nacional, la educación de un país, es esencial para la propia marcha del país, y en el caso de España el panorama no puede ser más desolador, fundamentalmente porque lo primero que está en crisis es la propia unidad nacional, y está discutida por muchos que han aprovechado la educación precisamente para dividir y para romper esa unidad. Efectivamente, la Constitución en teoría marca unos caminos que no deberían saltarse, pero también es verdad que desde que este proceso de inicio de la ruptura y de la separación de España viene de antes de la Constitución, y yo siempre quiero recordar cómo fue un mes antes de la muerte de Franco, en el 75, cuando por primera vez el Ministerio de Educación Nacional del tardofranquismo aprobó la enseñanza de las lenguas vernáculas en la educación. Es decir, aquello ya se apuntaba maneras, y en este mismo centro gerjano, Otero Novas nos ha reconocido alguna vez como los errores que cometieron a la hora de conceder muchísimo más de lo que pedían los más exaltados regionalistas, nacionalistas, secesionistas catalanes, fundamentalmente en aquel momento. La situación, como bien sabemos, es que en estos 40 años no existe una educación en la lengua nacional en muchos sitios. Hay una discriminación de profesores, de funcionarios, no solo en la educación, sino en todo, en función de las lenguas, y entonces ese es un camino que tiene muy difícil retorno y que seguramente marca de una manera ya definitiva la ruptura de la unidad nacional. Es cuestión de tiempo, salvo que hubiera efectivamente un pacto que tendría un pacto de Estado, pero donde el PSOE, por ejemplo, tendría que reimplantarse, por ejemplo, en Cataluña, donde no existe, y así sucesivamente, y donde el propio PP está demasiado fragmentado también, con partidos autonómicos
Dicho de otra manera, que prácticamente no hay partidos nacionales, porque lo que sucedió primero en Valencia y lo que sucedió también en Galicia con la preeminencia del gallego, pues no es una cuestión solo del Partido Socialista y de los partidos secesionistas, sino también del PP, por una tradición que viene desde el siglo XIX y que seguramente tiene que ver con el no percibir la importancia que tiene la lengua nacional común para todos los españoles, que es el español. Es decir, cuando la perspectiva se hacía desde una perspectiva fundamentalmente eclesiástica, donde el latín estaba común a todo lo demás, pues no había ningún inconveniente desde un punto de vista literario y local, reconocer, como se reconocía en el siglo XIX y principios del siglo XX, todas las realidades de las lenguas regionales. Pero claro, esa es una situación que olvidaba que las lenguas no son solo valores culturales y valores literarios, sino que tienen una carga política, y no de unión sino de división, como evidentemente se está viendo en las disputas en terreno educativo que suceden en estos asuntos. En algunos sitios pues se ha optado por el bilingüismo en inglés, que parece que deja de lado los problemas de las lenguas vernáculas. Por ejemplo, en Asturias, donde los apóstoles del Bable tuvieron su peso en su momento, pues ahora prácticamente eso ha quedado como una cuestión anecdótica, porque ya cuando se habla de bilingüismo ya nadie piensa en el castellano y en el Bable, sino en el inglés y el español. Eso es así. Pero bueno, y entonces el pacto de Estado que permitiera reconstruir esta cosa tendría que ser muy profundo y que tendría que afectar no solo a la educación, sino a la no discriminación de funcionarios, de trabajadores públicos, etcétera, por cuestiones lingüísticas que no son nada ingenuas, que evidentemente señalan o marcan o van dando los pasos para una desconexión, como dicen ellos. Desconexión que desde el punto de vista legal la tienen perdida por la vía democrática, como bien se ve, pero juegan con la ventaja de que el aparato de la justicia es muy lento, y mientras se prohíbe un referéndum o se amenaza pues siguen avanzando, y de hecho lo que ya han logrado en todos estos años es tener generaciones enteras de jóvenes españoles que han sido adoctrinados con una historia ficción que no es la historia de España, con un desprecio a la idea de España, y eso ha sido tolerado cuando en teoría no tendría que haberse producido, pero lo ha dicho muy bien. Es decir, todas las comunidades autónomas, fueran o no fueran secesionistas, han jugado al extremo con que el medio no es el mundo, ni es Europa, ni es España, no, el medio es los 4 ríos que hay en el entorno, y se están creando, pues se está produciendo lo siguiente en España, que es una discriminación terrible a aquellos jóvenes que, por ejemplo, solo pueden estudiar en una lengua local y no tienen otra formación, con lo cual están casi constreñidos a quedarse en el terruño sin poder, y por otra parte, pues unas élites que sí que pueden circular libremente por todos los sitios. Bien, el problema de la educación es complejísimo y evidentemente ahí ideológicamente es muy difícil que se pongan de acuerdo, sobre todo cuando en el momento actual de España seguramente la mayor parte de las medidas es por ir en contra del otro. Que las diferencias efectivamente de los planteamientos educativos del PP, del PSOE, no son tan grandes, es decir, que está todo ecualizado en términos de la Unión Europea, de la ciudadanía europea, es decir, todos son europeístas, es decir, no hay grandes diferencias, pero sí
basta que esto lo haya propuesto un partido y el otro, es a la contra, y ahí se juega también con uno de los cánceres que seguramente lastran todo este proceso y que tiene que ver primero con las obvias disonancias entre la perspectiva de la nación y la perspectiva de la familia o del Estado y de la familia, claro, donde hay unos límites que hay que poner y fundamentalmente eso hay que tenerlo muy en cuenta en un momento en el cual hay ya cientos de miles de alumnos que, por ejemplo, que no son cristianos, que son de religión islámica, donde los derechos de las familias chocan mucho más con las leyes que no estaban previstas para esas situaciones. Claro. Es decir, y donde ahí la propia ideología en la que se está inmerso hace muy difícil marcar los límites a unas situaciones que son distintas y que plantean problemas nuevos que tienen que ver también con lo que ha sucedido en estos 40 años, que es el incremento en el envejecimiento de la población española, o lo que es lo mismo, no hay niños. Es decir, hay en la pirámide de población de España, pues mírenla, porque parece que a la gente no le gusta verla, pero somos más los que estamos en el percentil de los 60 años que los que tienen 15 y 20 años. Entonces, con lo cual, ¿qué quiere eso decir? Pues que la educación por este camino va camino de la extinción, por falta de materia nutricia o de transformación de forma muy importante. Y entonces ahí, claro, la importancia de las familias es grande, pero cuando se juega también con la demagogia, cuando a las AMPAs se les dan los poderes que han tenido, cuando ya el asunto de los deberes, de las exigencias, claro, si es que no hay que engañarse, muchos padres están podridos, quieren que sus niños aprueben sin hacer nada, no quieren que su niño se esfuerce, entre otras cosas porque esos niños les tienen ya amenazados. Se ha convertido en una flor tan escasa la santa infancia que se ha convertido en una tiranía mayor que lo que siempre fue. Pero bueno, entonces eso es una cuestión muy delicada. Y la otra, al margen de las cuestiones jurídicas y tal, es la constatación de la realidad, y que eso no tiene solución con un pacto de Estado, que es la impresión que a mí me da de la excesiva ideologización de los cuerpos de profesores, fundamentalmente en enseñanza primaria y secundaria, en términos de lo políticamente correcto progresista. Y que eso es una cosa muy sutil, que es muy incontrolable, pero que de hecho determina que se produzcan fenómenos tan pintorescos en España como huelgas que promueven supuestos sindicatos de estudiantes que son tres auspiciados fundamentalmente por el Partido Socialista a un segundo nivel, pero que sin embargo tienen su audiencia y encuentran la complicidad de la prensa y de la opinión pública. Entonces ahí esa batalla está perdida también, claro, porque la demagogia lo ha podido todo, y seguramente esos son asuntos que son muy difíciles desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, solventar, ¿no? Efectivamente la dificultad se añade con el desánimo, el porcentaje tan grande de paro que hay, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente también, claro, con la propia evolución de lo que ha sido la educación en España, pues en el último siglo y medio, claro, si ahora anulan la ley, que habrá que volver a la ley Moyano o a la ley de Villar Palasí, es que son unas Dios cosas de risa, ¿no? Yo soy de la ley Villar Palasí. Claro, no, eso. Y entonces, bueno, pero que porque en realidad pero la preparé. Lo que se está consiguiendo es
un fracaso de la voluntad de una educación nacional. Se están facilitando que por las razones obvias haya cada vez más elementos educativos de élite particulares, pero que incluso hay que buscarlos fuera de los sistemas e incluso fuera de España. Y entonces eso es algo que no tendría por qué ser así, y que en buena medida no es responsabilidad del sistema educativo, sino del ambiente general de la nación y de la prensa. Yo soy profesor universitario y en los últimos años es un mito decir que los alumnos llegan preparados, es mentira. Es decir, hay gente muy brillante y muy interesada, pero lo que sí se produce es un absentismo o un pasotismo impresionante. Es decir, prácticamente, y la propia universidad reconoce que más o menos la mitad de los alumnos universitarios pasaban por allí, ¿no? Pues sus familias o ellos mismos deben ser ONGs que quieren financiar a las universidades pagando la matrícula, pero el sistema a ese nivel no funciona, salvo en algunas carreras muy punteras donde hay empleo inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, es decir, la universidad no es una fábrica de parados, pero sí que es un lugar de entretenimiento a quien no tiene otra cosa que hacer. Y también todo lo que ha sido la formación profesional, etcétera, pues eso es algo que por cuestiones también de tipo más ideológico y de percepción de las familias y de los valores, pues se ha devaluado mucho, con lo cual ha provocado una crisis nacional grave. Y ahí la responsabilidad fundamentalmente la tienen los medios de comunicación, las televisiones, etcétera. Es decir, los valores que en los últimos 16 años, para hablar de este siglo, se han ido imponiendo en las televisiones, pues es la contraeducación más absoluta, en términos de modelos que se están ofreciendo a los jóvenes. No por supuesto en cuanto al potencial que tienen el sistema de la televisión, que por otra parte no ha sido asimilado del todo por los profesores, porque una de las cosas que provocan toda la presencia de Internet, de televisiones, de todo el conocimiento que tienen todos los jóvenes del exceso de información que hay, lo que provoca es una pérdida de interés, una pérdida de curiosidad por cualquier cosa, con lo cual el reto de la educación es mucho más difícil, porque a todo el mundo le suena todo y todo el mundo puede saber de todo, cuando luego lo que fallan son las cosas más triviales. Y mi opinión particular, pero eso es mi opinión particular, es que no es una solución querer enseñar las últimas tecnologías, etcétera. Habría que ir a todo lo contrario, es decir, habría que estudiar, que explicar las cosas más primarias, habría que explicar cuestiones de lo que es un libro, bibliográficas, porque lo otro no hace falta educarlo de forma reglada, es decir, no existe ninguna asignatura de cómo manejar teléfonos móviles y cualquier joven los maneja mejor que cualquier adulto, él solo. Que esas cosas se aprenden solas cuando hay que aprenderlas. Y sin embargo sí que a mí me sorprende con alumnos que se gradúan este año, universitarios, las lagunas tan impresionantes que encuentras y los desconocimientos tan sorprendentes que encuentras, pero insospechados. Y eso es mucho más difícil de calibrar, porque tiene que ver con el solapamiento de ciclos, de repeticiones, bueno, y no digamos nada cuando es imposible hacer una planificación nacional, porque luego cada comunidad autónoma introduce ahí otros elementos, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, desde la perspectiva de DENAES debemos ver con la mayor esperanza
y pesimismo veo. El esfuerzo de hacer un pacto nacional de educación. La mención a la filosofía, pues es verdad, aunque depende también. Es decir, que según y cómo, igual es hasta un momento de salud pública, pues dejar esos territorios expeditos, claro, porque el grado, según y cómo se expliquen las cosas, eso es como todo. Entonces, es decir, que la experiencia también dice, vamos a ver, con esto no quiero yo ganarme enemigos. Si es necesario mantener la docencia de filosofía en la enseñanza media, es fundamentalmente más que por lo que puedan hacer esos profesores con los alumnos, que eso está por ver, para que se pueda mantener un cuerpo de profesores de filosofía y unas facultades de filosofía abiertas. Esa es la razón fundamental, porque luego la realidad es que contenidos de filosofía los encuentran en otras asignaturas e incluso en las que están en competencia con filosofía o en las que se tienen en la lucha darwiniana por asignaturas optativas, etcétera, etcétera, pues ahí, cosa que no pasaría si desaparecieran esas trampas que también existen en los planes educativos y en una tendencia general que es favorecer que la mercancía se abarate en términos de buscar la comodidad del alumno y entonces con resultados que seguramente es lo que tiene que ser, porque no hay que olvidarse que uno de los errores que suelen cometer muchos de los teóricos de estas cuestiones es referirse a análisis sobre la educación hechos hace 80, 70, 60 años, cuando Ortega hablaba de la misión de la universidad o cuando se hablaba del bachillerato, pues que no era una educación obligatoria y universal. Quiere decir que el bachillerato no fue obligatorio hasta finales del franquismo, prácticamente. Sigue siendo así. Bueno, sigue siendo, no lo digo, el llevar la educación hasta los 16 años. Sí, eso es una cosa relativamente reciente. Y entonces, muchos de los análisis que se hacían, cuando se estaba hablando, no se estaba hablando de una educación global, se estaba hablando de una formación de élites, que es otra cosa. Y entonces, y ahí es donde seguramente fracasa absolutamente el sistema. Y donde el equilibrio provoca desajustes que se llaman fracaso, que se llaman degeneración, que se llama equiparación, y que muchas veces la responsabilidad está en la propia pérdida de confianza seguramente del sistema, de los profesores y de todo. Es decir, la situación yo la veo muy difícil, pero no porque añore utopías que son imposibles y que nunca se han dado, sino porque la realidad de la sociedad en la que estamos es mucho más compleja y porque seguramente hay que acabar con el mito de que todo el mundo tiene que ir a la universidad o de que todo el mundo tiene que hacer cosas así. Entonces eso son cosas que son prácticamente tabú, pero que en otros países esas cuestiones ya no se producen, están superadas, pero aquí pues en el estado de bienestar en el que todavía vivimos no funcionan, y entonces seguramente el pacto ese tendría que ir acompañado de una consistencia, de un discurso ideológico en el cual los medios de comunicación, los creadores de opinión pudieran operar para cambiar entre todos y fundamentalmente animando a los padres a que de verdad lo sean y aumenten el número de alumnos, porque si no desaparece la educación y la nación. Pues muchas gracias a ambos. La verdad es que creo que si se han planteado los problemas tal cual están, quizás cabría hacer alguna precisión y para eso vamos a abrir un turno de palabra para que esas precisiones, en el caso de que sea conveniente hacerlas, he visto ya 2 palabras pedidas. Yo sí pediría
que hacer turnos cerrados porque es más cómodo. Ya hay 3 personas que han preguntado, te diría si o han levantado la mano, perdón. Me gustaría saber si alguien más quiere intervenir ahora mismo. Vale, 4, 5. Pues abrimos ese primer turno con estas 5 personas. Ahí en primer lugar, adelante. Dales el micro, quizás, ¿no? El micro. Sí, Quizás se lo devuelvan, ¿no? Si lo pone muy cerca. Pues habla sin él. Quítalo. Habla fuerte y ya. No, voy a hablar. Todo el mundo así de velocidad del micrófono. Yo he sido enseñante, estoy jubilado y recuerdo con mucho agrado la etapa de Pilar del Castillo como ministra de Educación. Yo creo que en ese momento se tocó un poco el cielo de lo que podría haber sido un modelo educativo racional, adaptado a los tiempos, democrático. Yo pertenecía a una asociación que era APS, Asociación de Profesores Secundarios, que tuvimos varias entrevistas con nosotros, con Manuel González, etc. Y aportamos una gran cantidad de materiales que teníamos nosotros y abogados como modelo. Entonces, por ejemplo, conseguimos que se volviera a poner el cuerpo de catedrático que había sido instituido por la LOPS. Y entonces, bueno, ahí había posibilidades de manifestarse con toda libertad, se consultó con todo tipo de organizaciones. En fin, para mí fue un modelo. Y sobre todo es que ese modelo llevaba una filosofía. Para lograr cualquier acuerdo, cualquier pacto, hay que partir de unos principios mínimos filosóficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la capacidad, el mérito, el esfuerzo, todo esto, la libertad, toda una serie de principios en los que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Si ya empezamos, por ejemplo, recuerdo que una de las cuestiones más controvertidas fue la de los itinerarios. No sé, menuda lucha, ¿no? Así se decía, es que todos los chicos no son iguales, que hay que conducir a los chicos según sus capacidades. Todos no van a hacer bachillerato, ni todos pueden estar haciendo lo mismo hasta los 18 años, ¿no? Bueno, pues aquello fue casus belli por parte del Partido Socialista. Ahí se introducía la desigualdad, que si los niños que se les llevaban al literario profesional se les consideraba tarados, unas barbaridades extraordinarias, ¿no? Y entonces, claro, pues a partir de entonces no dio tiempo, porque parece que fueron 3 meses o 4 meses y ya se perdió la oportunidad. Pero efectivamente era un modelo, yo creo, bastante bueno, muy madurado, muy pensado, muy reflexionado. Entre otras cosas, porque en aquella época recuerdo también que gran parte de los asesores que había en el Ministerio de Educación, incluso en la Comunidad de Madrid, eran catedráticos de instituto, que sabían de lo que estaban hablando, que sabían perfectamente de lo que estaban hablando, ¿no? El día a día, era la infantería de la enseñanza, ¿no? Y entonces, claro, era realista, era una visión muy realista, muy vinculada a la realidad, estaba, ¿no? Entonces, con respecto a lo que plantea el pacto de educación, evidentemente yo creo que no, yo lo llamaría pacto de Estado, prefiero lo que ha dicho Gustavo, pacto nacional, Porque el pacto de Estado, ¿qué clase de Estado? El Estado de los partidos. Claro, es que no podemos reducir todo al fundamentalismo partidista, democrático. Es que la sociedad civil tiene también cosas que decir. Entonces, muy bien, los diputados son representantes nacionales. Es el último momento legislativo cuando llega a hacer la ley, pero antes hay que pasar por un proceso donde tiene que intervenir la sociedad civil, personas de reconocido prestigio, a ser posible a partidistas, pero tampoco tiene por qué excluirse a personas que tengan una ideología política, siempre y cuando pues hablen desde el punto de vista técnico, científico, etcétera, etcétera. Pero hay muchísima gente, hay profesores que han hecho muchos trabajos, hay mucho material, ¿no? ¿Por qué no se abre una posibilidad de que todo el que tenga algo que decir sobre la educación se le escuche, se mande, se incluso hacer premios nacionales, como se quiera organizar, ¿no? Pero contar con la sociedad civil, pero contar con la sociedad civil de los que saben, que hablen los que saben, no cualquiera,
Es que aquí nos creemos con el fundamento del modelo democrático que todo el mundo puede hablar de cualquier cosa, sin saber absolutamente nada, ¿no? Eso nos parece muy democrático. Yo no quiero ser elitista, pero estas son cuestiones muy delicadas y aquí no puede hablar cualquiera. Hay que contarlo a la gente que sabe de eso, ¿no? Entonces yo diría por ahí, ¿no? Que si no se cuenta con la sociedad civil, vamos a dejar a los partidos que tienen unas cargas ideológicas y unos intereses partidistas con los cuales no podemos llegar nunca a perfilar un modelo aceptable. Sería preferible decir, vamos a ver qué país tiene el modelo educativo mejor. Finlandia, vamos a coger el modelo finlandés y lo vamos a implantar en España. Se acabó, aquí no tiene ningún político, ¿no? Se adapta a las circunstancias españolas y eso sería preferible porque habría una unanimidad, por ejemplo, porque con esto no se va a llegar a nada. Vamos a llegar a que se haga una ley, cuando se cambie el gobierno, se quitará, se pondrá otra ley, lo de siempre, ¿no? Entonces, mi idea es contar, si es posible, con la sociedad civil, con las personas competentes, autorizadas, con las organizaciones. Y en un momento último, cuando venga el momento, ya está. Gracias. Carlos. Bueno, mi intervención está en la línea ¿no? ya de que se supone que dentro de poco va a haber un pacto de educación, o se va a intentar, ¿no? Mi intervención como docente que soy sería plantear alguna serie de críticas, ¿no? Pues si pueden ser sugerencias, ¿no? En primer lugar, yo creo que una de las teniendo en cuenta que yo por lo menos, tal y como yo lo veo desde mis coordenadas, la única solución para la educación pasa por el Partido Popular, y eso lo tengo bastante asumido desde los años que llevo de profesor, debido al despiste en el cual está el Partido Socialista. Pues, en primer lugar, creo que el PP tiene en la carga ideológica ciertas cosas que hacen que la educación, y sobre todo si tomamos como escala España, esté perdida. En ese sentido, es tremendamente triste. Uno es su defensa totalmente de la libertad. Vamos a explicar, porque aquí hace un año Xavier Pericay nos lo contaba muy bien en el caso de Cataluña. Es buen amigo mío. El Partido Popular ha defendido muchísimo la escuela concertada. Y la escuela concertada no hay que olvidar que es un semillero del nacionalismo. Pericay nos contaba cómo, por ejemplo, los conciertos en la Generalitat de Cataluña serán aquellos colegios, etc., que favorecen el personismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, parece ser, esto ya es un poco a nivel ya casi de cotilleo, que la salida del Ministerio de Esperanza Aguirre en su momento de educación se produjo cuando estaba entre los planes aumentar un año el bachillerato e inmediatamente Pujol pidió la cabeza, parece ser, esto tiene solo un artículo en esa línea, pidió la cabeza porque, claro, la gente de CIU, que bebe mucho de los colegios concertados de profesores, veían que perdían. ¿Por qué? Porque el bachillerato no está concertado. Dicho esto, también hay que ver que la LOCE que ha planteado el PP, lo que es que tiene cosas muy positivas, pues favorecer el rendimiento, la cultura del esfuerzo, etc., ha sido en la aplicación caótica. No sabemos, yo soy profesor de segundo de bachillerato, no sabemos cómo se van a examinar nuestros alumnos, no sabemos cómo funcionan con las asignaturas pendientes. Luego se dan cuestiones tanto surrealistas como que se introduce la religión islámica, y uno de los criterios de evaluación es el siguiente: el alumno reconocerá que no hay más Dios que Mahoma, no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Bueno, eso está publicado en el boletín oficial de ¿hasta dónde estamos llegando? Claro, esto aquí donde está en juego lo del famoso liberalismo del PP, y olvida que a veces el liberalismo choca con la defensa de España. La siguiente cuestión tiene que ver, aparte del papelón de la filosofía, de cómo se ha arrinconado, con el bilingüismo. No nos engañemos, los alumnos de bilingües son mejores porque el bilingüismo funciona como una especie de elitismo, en el sentido de que el alumno que va a la sección bilingüe es porque tiene un mejor nivel y está ahí en un grupo en el cual los alumnos son mejores, pero no porque precisamente el nivel en las aulas bilingües haya mejorado. A mi juicio, como profesor de matemáticas, el nivel en bilingüe, sobre todo en historia, cuando lo veo desde fuera, ha bajado muchísimo. Es decir, los exámenes que hacen en historia, los de los grupos bilingües, no es redactar un texto y argumentaciones al cuarto de la ESO, sino que es rellenar los huecos. Sí. Con palabras. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que es terrorífica. Sí. La siguiente cuestión, la famosa esa tecnologización que ha llegado también y que parece que a todos los políticos les encanta, de meter sus redes digitales, etc. Otro error tremendo. Bueno, cuando luego encima se da con la casualidad de que la tecnología
no cuenta para promocionar, por ejemplo, en Madrid. Por lo cual son cuestiones tremendas, se vuelve a eso. Dicho todo esto, yo creo que el gran problema pasa por la pedagogía y por el hecho de que las instituciones políticas y los administradores políticos están haciendo caso a los pedagogos. Y es precisamente a los que no hay que hacer un caso. Es decir, la pedagogía es actualmente educarse, y hay que decirlo demapedagogos, o sea, unos auténticos demagogos. Entonces, son gente que precisamente nunca lo ofrece. A mí no me tienen que enseñar, y cuando se plantea lo del PIB, a mí no me tienen que enseñar a enseñar, a mí lo que me tienen que enseñar es enseñar matemáticas. Y yo, viendo al profesor de matemáticas que me enseñó, puedo enseñar matemáticas. Es decir, se enseñan contenidos, no se enseña a enseñar, porque entonces, claro, al que enseña a enseñar, quien enseña a enseñar a enseñar. Y así podemos seguir remontando. Y finalmente, por dar una nota optimista, lo de PISA. Todo el mundo se marca las vestiduras, por ejemplo las pruebas TDI. Yo tengo muchas dudas de cómo están planteadas esas pruebas, sobre todo, por ejemplo, lo que toca a mi asignatura. Es que, por ejemplo, les plantean cuestiones que tienen que ver con un nivel de realizar cuentas con el mundo entorno, mundo real. Y nosotros, por ejemplo, matemáticas, en España damos un nivel de abstracción muy importante. Yo estoy en un instituto de excelencia, y los alumnos que se van un año a Estados Unidos, al volver, verdaderamente no tienen, ni puñetera idea de matemáticas. Y están a lo mejor en Estados Unidos, han ido a colegios buenos de élite. Y lo que han hecho es resolver ecuaciones de segundo grado, el problema de si huye a la conca y tal. Y cuando llegan aquí, después entran en primero de bachillerato, no saben nada de álgebra vectorial, no saben nada de trigonometría. Y entonces, claro, los padres, cuando vienen, ellos piensan que el problema somos nosotros. Es decir, es que a usted le han timado en Estados Unidos. No tiene matemáticas en nivel, por cierto, es muchísimo más alto en España que en Estados Unidos. Entonces, creo que también eso de PISA, de lo que ha salido del informe de tendencias, sí hay que tomarlo con mucho... Gracias. Aquí, para que haya la pregunta. A ver, yo, por desgracia, ya no soy docente, porque me han echado. No me he echado porque me claro. Entonces, me duele mucho la docencia, y yo no hablo de educación, yo hablo de docencia. Y el problema de la enseñanza ahora, yo he sido siempre maestra de primaria y pasé a secundaria cuando la LOCSE, la maldita LOCSE. El día que se publicó la LOCSE y se puso en práctica, teníamos que haber salido todos los maestros y padres a la calle con una pancarta así para la educación. Ha sido el desastre más grande que se ha publicado en el país. Yo he conocido la ley del 57, fue con la que estudié, aquella blanquita, bellísima, todo bachillerato, todo reválida, un preu, todo aquello, la del 70 de educación de magisterio con un bachiller superior, que no podía ir de bachiller digital, con unos cursos de pedagogía así de los libros, en fin, todo eso. Pero no he visto ley más nefasta en la de la educación. Y uno de los males grandes que tenemos ahora es que los padres de nuestros alumnos de secundaria son hijos de la LOCSE y son unos incultos a la séptima potencia. No tienen ni idea, y además están devaluando de una manera tremenda los conocimientos, porque a mí, por desgracia, va a salir una cosa particular que he dejado un chaval de segundo de bachillerato que no había leído jamás ningún poema en un colegio privado con 5 alumnos en clase. Y le dije, mira, si quieres aprender a escribir, primero aprende a leer, porque no sabes leer. Es decir, estamos mitificando mucho a la juventud de hoy, que hay gente muy bien preparada, porque yo he tenido alumnos muy bien preparados, porque los padres son anteriores a la LOCSE, y los han metido en vereda. Y hay otros que no dan ni chapa. Y os voy a decir una cosa, yo veo muy bien que la educación sea obligatoria hasta los 16 años, pero que un chaval pase de primero a segundo con 4 y con 5 asignaturas
y como ya el segundo no puede repetir porque ha repetido en primero, pase a tercero con las 5 de primero más las 5, las 4 de segundo, a hacer en tercero, ¿qué? Tocarle una nariz a todo el mundo y no dejar dar clase a nadie. Y un puesto escolar no es gratuito. Un puesto escolar cuesta mucho dinero a todos los contribuyentes. Y el que va al colegio a tocarse las narices está robando el dinero a todos. Me parece muy bien que un chaval, si no tiene capacidad, se le dé toda la ayuda del mundo. Como si se me lo quiero llevar a mi casa y le enseño en mi casa. Pero un chaval que viene a tocarte las narices, a no hacer nada, y a mirarte así por encima del hombro, como diciendo, es que la tonta eres tú que me quieres enseñar, eso no puede ser así. Entonces yo lo siento mucho, a mí la educación me llega al fondo del corazón, pero estamos despreciando un montón de cosas. Chavales que además que pueden trabajar y que hay otros que no los dejan trabajar. Y no por mayor número de alumnos, las clases son peores. Yo he tenido clases de 35 alumnos, maravillosas, y clases de 20 y no se podía dar clase incluso. Eso es lo único que veo. Hay otra cosa, el bilingüismo. El bilingüismo que el chaval también lo hablaba. Yo siento deciros una cosa, no es bilingüismo lo que se está dando, es inmersión lingüística y lingüística. Es muy duro lo que quiero decir. Los chavales que están en la sección de bilingüe tienen una pérdida de vocabulario español bestial. Mis nietos no saben que los huesos de la pierna se llaman de la mano el cúbito y el radio, y de la pierna el fémur, no sé, lo saben en inglés, pero en español no. Y a mí me dijo el año pasado un alumno, no me dijo la meseta central española, sino, como me dijo, el plato central. Eso es inmersión lingüística. Y pierden, y cogen luego un texto en español y no lo entienden. Y no lo entienden. Yo estoy en contra. Vamos, mi nieto lo ha aplicado mi hija del bilingüismo. Gracias. Gracias. Yo quería preguntar, ¿cómo quieren hacer un pacto con el PSOE si el PSOE está amarrado con una cadena a Podemos? Y no hay más que mirar ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo, Cádiz, Zaragoza. Si Podemos está tirando para atrás y el PSOE está renuente, ¿cómo se puede hacer un pacto de Podemos? Gracias. Sebastián. Sí, yo quería manifestar que como discípulo del fallecido Gustavo Bueno Padre, tenía una teoría del Estado donde se fijaba en 3 capas: la base, la conjuntiva, la basal, la conjuntiva y la cortical. Y a veces el debate se centra mucho en el aspecto económico en relación con los poderes del Estado, pero quizás se olvida un poco el aspecto de los militares, del servicio militar, de la parte cortical como las fronteras de España, ¿no? Entonces, en un mundo que al parecer por el cambio político, geopolítico, da ciertos cambios con Rusia, Estados Unidos, me gustaría que usted como política también, por lo que he ocultado de que se han perdido los valores, que se recupere un poco esa tradición. En primer lugar, decir que yo, por lo que he visto en mi experiencia vital aquí, que llevo unos años viviendo en España y llevo en Chile, pero bueno, ya me siento español porque tengo la nacionalidad, bueno, no un tema subjetivo, sino un práctico concreto. El valor que tienen, el mayor problema que creo yo que tiene, como dice Gustavo, es el problema de la conciencia nacional de España de la unidad. Entonces, para evitar un problema mayor, que esto vaya creciendo cada día en Cataluña, en el País Vasco, problema de independentismo, yo creo que la cuestión es conciliar el tema de los valores tradicionales españoles, pero no de un bando u otro, no tienen por qué ser considerados conservadores o progresistas, sino que más allá del bien y el mal, por decirlo así. ¿Y qué es lo que vemos allá del bien y el mal? La unidad de España. Entonces, para reivindicar esa unidad de España, esa conciencia nacional, creo yo que es necesario acudir a la tradición, no mirar tanto al exterior de lo que hace Alemania, Estados Unidos, sino estar orgulloso de Gustavo Bueno, del filósofo que tenemos, del subrogado, estar orgulloso de los valores tradicionales de España, del catolicismo, pero no enfocarlo de una perspectiva ideológica, sino que eso, científica, técnica y lo más neutral posible. Entonces,
para evitar el problema de una guerra civil, que hoy en día parece que el guerra civilismo, que enfrentando dos bandos siempre está en este maniqueísmo, recuperar esa tradición militar con valores de una modernización del ejército acorde a la nueva tecnología, a la nueva avance científico, y promover que a largo plazo se pueda recuperar no solo la vuelta a la competencia del Estado de la educación, sino que también la vuelta a un servicio militar obligatorio y también a la promoción de los valores nacionales de España sin ideología, sin ser de izquierda y derecha, sino con los valores tradicionales, que se sientan orgullosos de ser español, pero no tanto por un símbolo, sino por la tradición racional, la tradición de pensamiento. Y entonces, para que no se pierdan esos valores, yo digo que hay que recuperar esa tradición de conciencia española. Por eso hace falta de AES y hoy más que nunca que alguien defienda a España. Muchas gracias. No la tenía tomada. Pero creí que ya... Tenía un turno cerrado, quedan personas, si nos da tiempo a venir un segundo turno. Es que el problema cuando se levanta la mano, después hasta las 12 y todavía te faltan 5 o 6 siempre. Sí, bueno, pues yo quería manifestar que estoy de acuerdo prácticamente con la totalidad de lo que ha dicho Bastián y con la intervención de Gustavo Bueno. Es decir, que lo que hace falta son valores nacionales, un pacto de Estado, pero no con con los mimbres que tenemos y con la estructura. Hay que cambiar de base y lo que hace falta es una idea de nación. Y si no se ataja ese problema y la nación va unida, gracias, nosotros lo que nos hace importante, lo que tenemos, lo que nos queda del imperio es la lengua española. Es triste lo que acabo de oír, que no se saben los huesos en español y que no se sepa la meseta central. Esta mañana he tenido la oportunidad de estar con una persona, un alto funcionario del Instituto Cervantes y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de hablar el avance del español en Estados Unidos. Entonces me contaba que su experiencia ahora en Estados Unidos es que hace 20 años, 15 años, el español era un idioma de clase pobre y que no se valoraba, pero que ahora está observando un cambio de tendencia, que altos ejecutivos, que empresarios, que blancos, como ella dice, no morenitos, sino blancos, hablan español y que es un motivo de distinción. O sea, ya no es un síntoma de algo malo, como pongamos aquí hablar rumano, ¿no? Pues sí, y hablar alemán, ¿no? Pues es un síntoma. Entonces, qué triste que por el odio a España estemos rompiendo el valor que tenemos, y es ahí donde hay que incidir. La unidad empieza por la lengua. No veo por qué la necesidad de ser bilingüe en inglés, que sean ellos bilingües en español. Nosotros tenemos que mirar más a América. América es España y ahí es donde está nuestro potencial. Y no quiero decir nada más. Bueno, muy brevemente sí me gustaría terminar con una indicación, porque uno, aunque esté en la mesa, también se le ocurre alguna idea. Y en ese sentido, yo desde luego tengo una experiencia con gente joven. Soy bastante aficionado a visitar museos y es un drama que he ido viendo año a año, ¿no? El Museo del Prado, pues este año, con las magníficas exposiciones que ha habido, entre otras la de Bosco, ¿no? Y dices, claro, ¿qué es el problema de humanidades? Y eso sí me gustaría, la verdad es que se tomase nota. ¿Cuál es el problema de las humanidades? Porque si nos fijamos en los museos, no siempre hay museos, o hay museos que valga la pena ver, en pocas palabras, pues resulta, por coger el Prado, que uno nota esa terrible lacra que es la pérdida de conocimiento de humanidades, cuando ve que los más jóvenes que acuden a las visitas no saben lo que están viendo, no ven nada. No entienden nada, porque claro, no se sabe mitología griega, no se sabe religión, historia sagrada, ni vidas de santos, ni evangelio. Y el 90% de las obras del Prado son o mitología griega o religión. Claro. El resto, historia y algún bodegón y alguna naturaleza muerta. Claro, entonces llegan los chavales
al Prado, pero al Museo de Arte Moderno de Bilbao, o al Museo Thyssen, o al que quieran de España, y yo no sé lo que ven, porque lo que ves cuando ves grupos de colegios y tal, mira qué colores tan bonitos. A lo mejor también deberían los profesores, dicho sea con respeto a los docentes que se encuentran en esta sala, tener algunos rudimentos de estas materias también, porque los profesores que llegan a los niños en estas visitas dan ganas de decir alguna barbaridad, que no lo haces porque tú has ido a ver el museo, no a pelearte con nadie, claro. Pero claro, es que yo es que de verdad no soy como, no entiendo, y conozco a más de un alto representante del Partido Popular en el Congreso y en política educativa, y bueno, no voy a dar nombres porque no vale la pena, que prácticamente blasonan de que gracias al PP el latín va a salir de la enseñanza, o que el griego ya ha salido. Y dices, no, si es que estamos en esos niveles, no el PSOE, no Podemos, que eso te lo imaginas. En fin, lo decía Tiza. Que prácticamente entusiasmados de que son ellos los que están aplastando la enseñanza del latín y del griego en España, ¿no? Y pues, enhorabuena, habría que daros un premio, porque desde luego lo habéis conseguido. Desde luego lo habéis conseguido. Pero claro, cuando uno dice las humanidades, ¿cómo están las humanidades? No se va a estudiar filosofía. Pues hombre, yo en el fondo, que soy licenciado en filosofía, pues dices, pues mira, casi me alegro, porque así quedaremos pocos y sabremos algo, ¿no? Y si alguien tiene que preguntar, igual hasta puedes abrir consulta de filosofía básica para ciudadanos o algo así, ¿no? Metafísica básica para desenvolverse en la gran ciudad, cosas de esas, ¿no? Si igual le sacabas partido. Pero claro, el tema es ese, que dices, tú ves cómo está el tema de humanidades, id a museos, y ves cuando van los docentes con discentes, lo que ven los discentes que es nada, y lo que son capaces de explicar a los docentes que a veces hasta es peor, ¿no? Claro, dice, no, pues uno que está matando a alguien, ¿no? Dice, y tú te encuentras, en fin, yo he terminado. Pues entonces, no, yo creo que procede que tú termines y cierres el acto. Sí, voy a intentar contestar algunas cosas. Algunas cosas solo, tampoco hemos a muchas porque se han dicho cosas muy Si interesantes. me permites, voy a desvelar que su abuelo era de Santo Domingo de la Calzada. Pero eso le ha ayudado a entrar, Esa es la parte local. Esa es la parte bueno, local. después de la carta a los Reyes Magos que hemos hecho a la señora diputada, pues ahora... No, vamos a ver. Yo es que estoy de acuerdo prácticamente en el 100% de las reflexiones que se han hecho. Vamos a ver. Yo creo que la LOCSE, voy a empezar por ahí, la LOCSE fue una ley perversa, y arrastramos todavía el input de la LOCSE, clarísimamente. El modelo educativo está impregnado todavía de esos principios, de esa comprensividad, de esos destierros, que eso sí que recuperaba la ley de Pilar del Castillo. Por primera vez se habló de mérito, de capacidad, de cultura del esfuerzo, ¿no? Después de los años de la LOCSE. Pero el sistema educativo está impregnado efectivamente, oiga, yo solo por contar un poco el tema de la iniciativa de ayer del Partido Socialista. El punto 1 decía, los niños tienen que ser felices y tienen que tener tiempo para jugar. Yo soy madre de 2 niñas, una de 6 años y otra de 2 años y medio. En fin, los niños, todos procuramos la felicidad de nuestros hijos. Pero para que nuestros hijos sean felices en un futuro, a nuestros hijos tendremos que educarlos en el presente. Y tendremos que enseñarles desde un primer momento que las cosas cuestan y que cada uno, dentro de su campo de acción, tiene que esforzarse. Que su deber es estudiar en el colegio y que tener deberes en casa, en fin, de 15 minutos, no implica la infelicidad más absoluta. Y eso es un tema de los padres. O sea, los padres tenemos que tomar todos conciencia de que la educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad y no podemos delegar esa responsabilidad nuestra en los profesores, ni pretender dejar a nuestro niño a las 9 de la mañana, recogerle a las 5 de la tarde y que nos venga muy guapo, muy bien planchado, muy listo, muy educado y listo para meterle en la cama y que no nos moleste. No es así. Quizá porque yo pertenezco a otra generación. Yo soy de la ley del 70, yo soy del bachillerato de 3 años y de los catedráticos de instituto, porque yo fui a un instituto público donde tuve los catedráticos de instituto y un nivel extraordinario. Entonces,
vamos a ser sensatos, vamos a intentar recuperar esa filosofía que yo comparto al 100%. La sociedad civil, vamos a ver, nuestra baza es la sociedad civil a la hora de lograr el pacto, de lograr o de no lograr el pacto. Desde luego, nosotros vamos a proponer que por el Congreso de los Diputados, y no solo por el Congreso de los Diputados, sino nosotros estamos haciendo un calendario de reuniones que hemos iniciado con diferentes sectores, y no solo los que en teoría son los más representativos. Yo conservo documentos de APS y de ANCAVA, porque yo empecé en política en educación con Pilar del Castillo, y recuerdo perfectamente cómo se gestó toda la ley de calidad, y todos los documentos, todas las reflexiones, todo lo que nos aportaron los profesores. Yo creo que esa filosofía es la que hay que recuperar, porque creo que eso sí que fue un salto. Y es cierto que cometimos un error de bulto, y es que en esta legislatura, con una mayoría, pues el ministro optó o tomó la decisión de que, bueno, en fin, que si no llegábamos de que si éramos muy flexibles, o de que si el gobierno era flexible y adoptaba y no hacía muchos cambios en relación al modelo educativo y que metía cosas de la LOE y no sé qué, que al final iba a dar estabilidad al sistema. No, porque lo que se hizo fue ahí una mezcla que no convenció absolutamente a nadie, y somos plenamente conscientes de ello, y por eso queremos cambiar alguna de las cuestiones. Y por supuesto, claro que sí, yo valoro muchísimo los profesores, creo que los profesores son los que saben realmente, son los que nos aportan, son los que nos indican, son los que nos dicen. Desde hace muchísimos años, desde que tengo la responsabilidad en el Partido de Educación, tengo un grupo, en fin, del que he aprendido muchísimo, la mayoría de ellos catedráticos de instituto, que son los que día a día han ayudado al Partido Popular a hacer sus enmiendas, a hacer la alternativa a la LOE, a hacer el documento del 2010. En el año 2010 el Partido Popular presenta un documento extraordinario, hecho fundamentalmente por profesores, que es la alternativa al modelo educativo socialista, donde por primera vez cuando se habla del bachillerato de 3 años. Nosotros estábamos firmemente convencidos que era bueno un bachillerato de 3 años. Es cierto, o sea, que un sector de la concertada se opuso por aquello de los conciertos y demás, pero yo creo que las dos cosas no son incompatibles. O sea, yo soy una firme defensora de la libertad, la defenderé hasta las últimas consecuencias, pero eso no implica un ataque a la escuela pública, Al contrario, yo creo que un padre es más libre cuando tiene donde elegir con el mismo nivel de calidad. Porque estoy segura que si muchos padres pudiesen elegir el centro educativo y valorasen la calidad de ese centro, seguramente no buscarían el centro más alejado de su domicilio. Quizá buscarían el centro más cercano, el más cómodo, siempre que ese centro garantizase que los valores que ellos defienden lo van a tener en ese centro, que van a tener una relación directa, que sus hijos van a recibir calidad dentro del sistema, que van a recibir disciplina. ¿Por qué muchos padres han huido de ciertos centros? Porque hay otros que les ofrecen no solo esa cultura del esfuerzo, sino la autoridad del profesorado, sino una serie de disciplinas, sino una relación directa con ellos. Y eso sobre todo lo ha soportado, esa falta de esos principios lo ha soportado sobre todo la escuela pública. Es así. Por lo tanto, un gran pacto, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficiaba sobre todo la ley de calidad? A la escuela pública. Porque tiraba de esa escuela, yo creo que el gran desastre de la LOCSE fue cargarse el cuerpo de catedráticos de institutos, sin lugar a dudas. Entonces, tenemos que buscar este equilibrio y no entrar entre la batalla, tampoco ni la pública, la concertada. Los padres tienen que elegir. Tampoco creo que la libertad ni que la escuela concertada tenga que ser monolítica. Y creo que hay determinadas cuestiones y determinados planteamientos que están en la escuela concertada que tienen que extenderse a la escuela pública, y entonces nos dejaríamos de determinados complejos. Se está hablando de arrinconar, otra de las grandes batallas que se darán seguramente será la presencia de la religión en el currículum. Ya se están ofreciendo por ahí determinadas alternativas, en fin. Vamos a ver, España es un país católico mayoritariamente. Hablabas antes, me decías lo del currículum del Islam. Efectivamente, está en el BOE porque tenemos 2 comunidades autónomas que son Ceuta y Melilla, donde el peso específico de los alumnos que eligen religión islámica es considerable. Y evidentemente pues el gobierno ha tenido que hacer un currículum. Esta mañana yo me reunía, con lo que has dicho del tema del nacionalismo y la libertad, esta mañana yo me reunía con
una organización de centros concertados, ¿no? Y precisamente hablábamos de esta cuestión, ¿no? Porque pues efectivamente, o sea, cómo se puede plantear este tema, cómo en comunidades autónomas como Cataluña, como el País Vasco, la escuela concertada tiene un peso específico y sin embargo es foco, pues más que de unión de, en fin, de otras situaciones. Bueno, pues quizás eso también les tenga que hacer reflexionar a ellos, quizás les tenga que hacer reflexionar, pero claro, si nos agarramos a eso no defendemos la libertad, y yo de verdad que soy una firme defensora de la libertad, quizá porque en mi caso lo han practicado. Yo estudié el EGB en un colegio concertado de monjas y estudié el bachillerato en un instituto público, entonces creo que los padres tienen que elegir, siempre primando la calidad. En el tema, vamos a ver, en el tema del bilingüismo, yo es que creo que tenemos que dar una vuelta al modelo de bilingüismo. Yo creo que nuestros alumnos sí que tienen que aprender inglés, porque es que vivimos en el mundo que vivimos, es un mundo globalizado. Pero claro, eso no tiene que implicar aparcar el manejo de la lengua española. Y existen fórmulas que funcionan, pero la están aplicando ciertos centros que tienen autonomía para hacerlo. Existen fórmulas que están funcionando. Es decir, si a un alumno desde los 3, de los 4 años que está escolarizado, durante 5 horas a la semana, a ese alumno se le está enseñando a leer, se le está enseñando a escribir, se le está potenciando el manejo de la lengua, de la expresión oral y demás, ese alumno no va a tener ningún problema en desarrollar su capacidad en inglés. Cuando el inglés se incorpore al currículum, también hay que valorar cuál es la situación del profesorado que está dando las clases de inglés. ¿Estamos formando a nuestros profesores? Yo creo que no. ¿Qué entendemos por un centro bilingüe? ¿Existe centros bilingües homogéneos en relación a número de horas, a exigencia respecto a los profesores? O sea, no hace falta. Me decía mi madre, bueno, claro, es que tenemos pocos nativos. Digo, ¿nativos de dónde? ¿Nativos de dónde? Vamos. O sea, lo que tenemos que hacer es ofrecer oportunidades a nuestro profesorado y formarles, y menos, o sea, en fin, y ese equilibrio entre conocimientos y competencias ya vale. O sea, para tener competencias, para que una persona sepa hacer algo, primero tendrá que tener los conocimientos. Y aquí hemos comprado el discurso de las competencias. Somos el país de Europa que más ha comprado el discurso de las competencias y ha aparcado los conocimientos, cuando lo primero que tienen que tener los alumnos son conocimientos. Y yo sí que voy a defender la filosofía. Si mi profesor de filosofía me voy a defender la filosofía, los museos, en fin, se quedaría. Yo prefiero los museos. Creo en la importancia de la filosofía y creo en la importancia del latín. Y ahí hemos tenido nuestro debate, porque digamos que la gente más forjada en ciencias, en fin, yo tuve una charla muy interesante con la anterior secretaria de Estado, que lógicamente es bióloga, yo soy letras. Respecto a la importancia o no importancia del latín, claro que sí. Pero sí es la base de todo, nuestros alumnos manejan latín, tendrán muchísima más facilidad para conocer otras lenguas. No te cuento ya nada el desarrollo, vamos, a lo largo de luego otras carreras como el derecho, sin ir más lejos, ¿no? O sea, entiendes un montón de cosas. Cuando hablaba antes de la revisión de los currículums, es que es importante, me refería a eso. Es decir, creo que yo, que de vez en cuando repaso libros de texto, me llegan los de ciencias, hay algunos de historia y demás. En fin, creo que hay que dar una vuelta, y con los gente que sabe. Las reales academias están llenas de personas que saben muchísimo. Yo creo que los currículums hay que consultar con ellos qué es lo que se tiene que dar en cada momento, qué es lo que nuestros alumnos deben hacer, deben entender y deben ser personas. Y también creo que que la defensa de lo nuestro, la defensa de nuestra lengua, la defensa de nuestra cultura, de nuestros principios, de nuestros valores, no es incompatible con abrirnos hacia una realidad que nos puede comer. Es que nuestros alumnos, vamos a ver, los niños de ahora van a tener que encontrar empleos que muchos de ellos en estos momentos no existen. Van a tener que viajar, los padres van a tener que hacer un enorme esfuerzo, habrá personas de fuera que vengan dentro, nuestros alumnos tendrán que viajar fuera, en fin, tenemos que prepararles a esa realidad. Que no quiere decir aparcar lo nuestro, por supuesto que no. Yo soy una firme defensora de lo mío y viajo mucho, y viajo de norte a sur y de este a oeste. Soy nieta de un riojano y de una guipuzcoana, y en mi casa mi abuela nos hablaba por la mañana en euskera y no nos ha creado ningún tipo de complejo, aunque en la mesa el riojano no la ha dejado hablar en euskera. Entonces, en fin,
este es el país que es. O sea, vamos a intentar que la lengua común, que es la nuestra, que, no solo en Estados Unidos, en China, o sea, se matan por aprender español los chinos. O sea, lo que no consideramos nosotros lo consideran ellos como un valor mucho más que el inglés ahora. Porque, claro, en fin, son prácticos, hay un mercado muy amplio, Sudamérica y demás. Bueno, vamos a intentar que nuestros niños... Yo, desde luego, me conformaría con llegar a un acuerdo para que el alumno que comienza ya en la escuela infantil y, bueno, por supuesto primaria, tuviese 5 horas a la semana de lengua española. 5 horas a la semana, una cada día. Y que en una de ellas, además, se le enseñase a expresarse oralmente. Expresión oral, a construir un discurso, sujeto, verbo, predicado, que es importante y que no se practica muy a menudo. Entonces, en fin, y eso es compatible con todo. No sé si he contestado a casi todo, ¿no? Yo creo que... y si me he dejado algo, pues de verdad que pido disculpas para el año que viene. Para el año que viene. Debate, sé que algunas de las personas que han querido intervenir, pues a lo mejor no han podido intervenir, pero también es verdad que tenemos que llevar un cierto orden. Y hay un vino español. Exactamente, que en estos actos siempre hay una tercera parte que la tenemos allí preparada al fondo para quizás alguna de las preguntas que hayan podido quedar en el alero que se caigan mientras compartimos y caigan sobre quien la debe recibir, y esperemos que la conteste con una copa de vino de Rioja.